Oye, ¿qué es de la balacera allí de la Cruz Roja? Sí, es balacera, sigue la Tracatinga, están ahorita los balones. Este lo avanza el medio, ahí está. Aquí el medio me encanta ver, ahí estamos. La prensa local asegura que no será el único. Están apareciendo una media de hasta 10 cadáveres diarios solo en la ciudad de Culiacán. ¿Cuánta gente han matado? Aproximadamente, el tiempo que tengo aquí, 23 personas. ¿A cuánto mataste tú personalmente? A 10 personas. O sea, aquí ya hay cuerpos. ¿Sí? Sí. Por eso te decía que sobre la cámara. Ese es el estacionamiento, Cuando decidimos investigar en México las decapitaciones relacionadas con el narcotráfico, nunca imaginamos lo fácil que iba a ser llegar al corazón mismo de la violencia. ¿Qué está pasando en este país? ¿Por qué todas las semanas se cortan varias cabezas y se cuelgan los vídeos en internet, como hacen los fanáticos de Al-Qaeda? 100 millones de mexicanos desayunan todos los días con periódicos que hablan de ejecuciones múltiples y cadáveres abandonados por todo el estado, de 10 en 10 o de 15 en 15. México está ya por derecho propio en el G20 de los grandes, pero tiene 5.000 muertos al año por narcotráfico, más que todas las bajas norteamericanas en la guerra de Irak. Pues es que vamos a regalar películas. Este recorrido por la sórdida geografía de la violencia mexicana solo tuvo un límite: decidir cuánto queríamos arriesgar. Amigo, gracias. Hasta luego. 6 y 10. Estamos en la situación en que aparecen 24 cadáveres aquí cerca de la Ciudad de México, o te aparecen 12 decapitados en la península de Yucatán. O sea, como que la gente quiere impactar y decir estamos presentes y tenemos toda la fuerza. Tiene que ver con no solamente el ejercicio de la violencia, sino con la espectacularización de la violencia como instrumento para generar temor en el adversario. Nos hemos ido acostumbrando a vivir mal, ¿no? Y el hecho de irte acostumbrando, vas dejando pasar las cosas como de largo, ¿no? Sin asumirlas, como que ¿qué vas a hacer para evitar esto? Los narcos han impuesto unas nuevas reglas del juego. Cuando quieren enviar un recado al grupo rival, atrapan unos cuantos de sus narcomenudistas, les asesinan después de torturarles y les cortan la cabeza o la lengua dependiendo del mensaje a entender. Es la nueva semiótica narco. Muchas veces dejan incluso un cartel, siempre dirigido a alguien, siempre con faltas de ortografía, porque los sicarios no son, lo que se dice, muy leídos. Entonces estos mensajes, por ejemplo, son parte de la guerra psicológica. O sea, no basta matar a una persona, hay que descuartizarla, hay que dejar un mensaje de que se es lo peor que hay en este mundo. ¿Y se da cuenta que con 5.000 muertos este año el mandato del presidente puede acabar con 25.000 muertos? En el cual un buen número de esos son entre los propios miembros de la delincuencia organizada, lo cual es penoso porque un muerto es demasiado.
13 muertos al día. Las cifras son escandalosas y cada vez van a más. ¿Pero por qué? Básicamente por dos fenómenos. El primero, la impunidad y el poderío de los capos habían llegado a límites intolerables. Los narcos estaban a punto de telefonear directamente al presidente del gobierno y tutearle para negociar sus intereses. Había que frenarles antes de que se hicieran más fuertes todavía. El segundo, la frontera con Estados Unidos está más controlada y, sobre todo, ha caído allí la demanda de cocaína. Y al mismo tiempo, las redes o las formas de pago comienzan a privilegiar el pago en especie. El mercado mexicano se comienza a hacer también un mercado apetecible para la venta de drogas. Esto va a provocar que las bandas de la delincuencia organizada se enfrenten entre sí. Entramos en una fábrica de delincuentes, o eso al menos dice el alcalde de México DF de estas calles de Tepito, conocido como el Barrio Bravo. Aquí no entra cualquiera, o vas acompañado de alguien de dentro, o acabarás pagando el impuesto a la ingenuidad. Es decir, te van a robar todo lo que lleves. Con esas cámaras tan valiosas no vale la pena. Si el propio presidente de los comerciantes decentes nos aconseja no entrar con las cámaras, es porque Tepito es todo un catálogo de infracciones penales. Aquí se trafica con todo. Este barrio es la mayor factoría de México de falsificaciones y copias pirata, pero además, todo el mundo sabe que entre estos más de 10.000 puestos de venta ambulante se puede comprar desde cocaína a lanzagranadas. Hay gente buena y hay gente malandrina, como aquí, como en España y como en todos lados. Entonces no vale la pena arriesgarse así de que voy a hacer y voy a hacer esto. Hay que ser precavido y las cosas salen bien. No se trata de esconder nada, se trata de verlo todo bien, pero con precaución, con cuidado. ¿Todos son honradamente aquí? Sí, no la mayoría, la verdad, pero sí sí es algo bueno, ¿no? Porque ves la gente que trabaja, ¿no? O sea, no todo es delincuencia, no todo es maldad, ¿no? Se percibe un clamoroso ambiente de impunidad ante las actividades delictivas de los demás. Una cultura de la permisividad que parece un reflejo de lo que ocurre en México, el mirar hacia otro lado. Todo el mundo sabe los pequeños y grandes trapicheos de los demás, pero nadie dice nada, por miedo o porque siempre ha sido así. Respetar lo que cada quien... Tengo amigos de la infancia que, bueno, pues andan, pero yo me quedo callado, cada quien su trabajo, cada quien su actividad. Yo lo respeto y ellos me respetan. Y ahí no la llevamos. Pero ya tratar de buscar otras cosas no es posible. Hay cierta ética de amistad o de la propia vida que nos debemos respetar. Esa cierta ética de la amistad o de la propia vida, el mirar para otro lado, el no meterse por si acaso, ha dejado a los malandrines, como dicen, demasiados espacios de poder, de presencia cotidiana. Se han acostumbrado a convivir con el tráfico de armas, el de drogas, el de blancas, el de inmigrantes, el de animales protegidos. Etiquetan a Tepito como el barrio de la grifa y de las almas perdidas. Sin embargo, pues es un barrio en el que se trabaja duro hasta que se hace oscuro, de canto de gallo a canto de grillo. Es un barrio vivo, muy intenso. Alfonso Hernández lleva años intentando diluir el estigma de Tepito como barrio marginal y peligroso. Mientras le esperamos, asistimos a un combate de máscaras en una de sus calles. Todo un ritual cultural en México y en este barrio de donde han salido numerosos boxeadores. Escuchamos fascinados los gritos de los luchadores. Arengan al público, sobre todo niños, llamándoles mugrosos. ¡Y arriba la Merced, mugrosos! O hijos de la gran chingada. Uno incluso brama que el barrio huele a marihuana. Decenas de críos les escupen y les insultan al grito de queremos sangre. Es curioso, este combate, el bueno contra el malo, el débil contra el fuerte, tan básico, tan ancestral, es un código común para cualquier persona en cualquier lugar. Solo que aquí, en Tepito, la gente quiere que gane el malo.
Es un barrio muy intenso, eso sí, macabrón, con una sombra, pero en esta ciudad caótica un barrio sin sombra no infunde respeto, y nosotros ya nos ganamos ese respeto. Hasta el propio pulidor social de Tepito, la persona encargada de mejorar la imagen del barrio, es incapaz de huir de una retórica bravucona. Nos lleva a la calle Peralvillo, la menos peligrosa de Tepito, para que veamos que no todos son tan malos. Peralvillo sale en el Quijote, lo cita Sancho Panza, nos dice orgulloso. Es cierto, dice Sancho a su señor que tiene miedo de que una legión de diablos les agarre en Peralvillo, porque era un lugar, vaya con las citas, lleno de asaltantes de caminos. Alfonso nos lleva a ver un mural que está fuera del circuito turístico del DF, un fresco que representa una especie de manifestación de almas, una procesión de todos aquellos que han muerto en los últimos años baleados por cuitas del narcotráfico. Le llaman el mural de los ausentes, pero como diría Sancho Panza, podríamos llamarlo la Legión de Diablos. Es un testimonio que los familiares de estas personas dejan para señalar que cayeron ajusticiados por el narcotráfico. Algunos fueron muertos por la policía, otros por ajustes de cuentas. Los malos elevados a categoría de héroes, delincuentes retratados como ejemplo para los más pequeños. Vecinos que pasan y nos miran con recelo, como si estuviéramos profanando algo sagrado. Uno de ellos, con un largo, enseguida lo sabremos, historial carcelario, se acerca. ¿Cuál es su nombre? Necio, me dicen. Necio, con doble S. Mi nombre es Jerónimo, pero mi nombre, mi apodo es Nes y mi clave es 510. Entonces soy el Nes. Sí. ¿Y eso? Así debemos estar organizados, si no, para abajo. No, que llegan y te confunden. Oye, nos mandó fulano de tal. No es cierto. A ver, ¿cómo le dicen? ¿Cómo lo conoces? ¿De dónde? Y si no lo conocen, te dicen, no, ¿sabes qué? ¿Organizados necio para qué? No, nos tenemos que organizar para no por lo mismo dar un mal paso. Necio 510 es un producto típico de Tepito. Se ha pasado media vida delinquiendo y la otra media en la cárcel. Ha robado, traficado y se calla al preguntarle si ha matado. Pero su mirada, esos ojos rojos de Grifa y Perico, es la de quien ya es incapaz de sentir compasión por nada o por nadie. ¿Conoces alguno? El que está arriba del señor es el robagallinas. En paz descanse, sí. A ese lo acribillaron en la colonia Doctores unos agentes, argumentando que estaba haciendo cosas malas, y no es cierto. Nada más lo acribillaron así por acribillarlo, y ya le fueron y le pusieron la pistola en la mano. A mí me consta. Pero entonces, Necio, la gente que está aquí es gente que ha caído... Que sí, son ya ausentes. Son las familias de todos esos narcos, orgullosos de ellos en vida, los que pagan para que artistas locales dibujen sus rostros en las paredes. Necio solo sabe decirnos sus motes: el robagallinas, el roñas, el costroso, el mofles. Así son aquí los alias de los sicarios, nombres de guerra del menudeo de la droga que en Tepito suenan casi narcochic. Los narcos elevados a referencia cultural para los niños que todos los días pasan por aquí para ir al colegio, todos aspirando a tener pronto un alias para ganar puntos en la jerarquía de las calles, deseando tener un apodo y una clave para empezar a ser alguien. Me ha sorprendido que dijeras que tu apodo era parte de nombre y parte de número. Sí, pues es una clave que todos debemos de tener, y no debemos de confiar de esa clave a nadie más. Yo no tengo clave. No, pero tú eres otra persona. Cultura de la marginalidad. Vive rápido y muere joven, pero que nadie te dé órdenes. Filosofía narco que eleva el individualismo a paradigma existencial. Ellos creen en su derecho a hacer dinero de la manera que sea. Cuando salimos de Tepito, cuando todavía estamos pensando en la noción de impunidad que permite mantener lleno de flores un mural dedicado a delincuentes, algo se estrella contra nuestra reflexión. Una foto, un mensaje, una publicidad desesperada. Veo el rostro de Silvia y me imagino cómo son las llamadas de extorsión.
La Fiscalía nos entregó algunas grabaciones para que sepamos cómo suenan. ¿Quién habla? Ya sabes de qué se trata, ¿no? ¿Tú tienes a mi hijo? Bueno, claro. Eso está bien. ¿Me lo estaba cuidando bien? Claro, no le va a pasar nada. De acuerdo. ¿Podría hablar con él? ¿Me podrías dar ese auto? No, ahorita no. Vas a hablar en su momento. Bueno. Es con lo que te vas a la cama todas las noches, con lo que te despiertas todas las mañanas. Silvia lleva 15 meses secuestrada. Si está viva, tendrá ahora 19 años. Las autoridades apenas les han ayudado, por eso se decidieron a actuar solos. Si a los narcos se les deja tener murales, ¿por qué no colocar gigantescos carteles a la entrada de la ciudad? Ha habido muchísima gente que llama tratando de ayudar. Desafortunadamente también ha habido muchísima gente que habla tratando de sacar ventaja, de engañar. Entre esas llamadas es entre las que tenemos que buscar cuál es la que nos va a dar la pista para encontrar a Silvia. Hace tiempo que los secuestradores cortaron las comunicaciones. Negociaron con ellos y aceptaron pagar el rescate de unos 200.000 euros, pero algo falló. O se sintieron vigilados, o fueron detenidos por otro delito, o peor aún, se les murió Silvia. Cuando aceptaron vernos era para lanzar un dramático mensaje: queremos pagar. Por lo que estás diciendo, vosotros estáis dispuestos a pagar, queréis pagar. Así es, John. Sí, el claro. acuerdo sigue en pie. Ellos saben que está vigente el acuerdo y que nosotros lo único que queremos es a Silvia de regreso y que ellos tienen lo que ellos pidieron. Los Vargas han podido comprobar la mezquindad de mucha gente que llama para sacar dinero a la familia asegurando que la tienen. Por eso, me dicen, no podemos dar detalles íntimos de cómo es Silvia, para no dar pistas. Para poder pillar al extorsionador en un renuncio cuando se le hacen preguntas que solo ella puede contestar. Esos detalles, contados con lágrimas, me los dicen fuera de cámara. Si tú te pones a ver las personas que secuestraban hace 10 o 15 años, había un código, ¿no? No secuestrabas solamente hombres, no secuestrabas niños ni mujeres, no los dañabas porque era tu mercancía de cambio, ¿no? Tú estabas cambiando a un cuerpo como si fuera una mercancía y del otro lado una familia estaba negociando por la vida de su ser querido. Mira, piensa lo que me vas a decir y la cantidad que me vas a ofrecer, porque si me ofreces una pendejada, simplemente no te voy a decir nada. Simplemente voy y mato a tu esposo. Mira, ¿ustedes quieren más a su mendigo dinero? No, claro que no. ¿Tú quieres más a su mendigo dinero que a tu esposo? Más vale que los tenga. Yo voy a tratar de conseguir todo lo que pueda. María Elena Morera lidera una de las organizaciones sociales más beligerantes con la pasividad gubernamental. Nos da datos. En el 2007 hubo más de 800 secuestros en México, pero solo se condenó a una persona. La quiebra de confianza en la justicia es evidente. Estás bien pendejo, cabrón. A tu hijo le voy a cortar 2 dedos. Espera mi llamada mañana, cabrón. La industria del secuestro en declive en países como Colombia o Brasil está en auge en México, donde el 98% de los delitos quedan impunes. María Elena sabe de lo que habla porque ella tuvo que oír amenazas como esa cuando secuestraron a su marido. A Pedro no le cortaron 2 dedos, sino 4, y ahora colabora en impactantes campañas de concienciación social. Cuando me cortaron el tercero, me dio rabia. Y cuando me cortaron el cuarto, me llené de fuerza para exigirle a las autoridades que no mientan, que trabajen y salven a nuestra ciudad del miedo. Y si les tiembla la mano, tengan, les presto las mías. México, unido contra la delincuencia. Hay algunos que participan en un secuestro que ni siquiera lo ven con el daño que están haciendo, ¿no? Te digo uno, por ejemplo, el de mi esposo, la señora que lo cuidaba, a la hora que la detienen, ella dice, bueno, yo no le hice ningún daño, yo le daba de comer y le limpiaba los dedos. Cada vez que agarran una banda de secuestradores, siempre hay un policía, un militar, o un ex policía, o un ex militar, o varios. ¿Sí? Por eso, si ustedes ven mi whip, toda mi vida he sido policía. ¿Y a poco como policía? Este señor detenido tiene razón, toda su vida ha sido policía.
Incluso cuando decidió montar una banda de secuestradores y aprovechó su trabajo legal para encontrar víctimas adecuadas. Una de ellas, Hugo Wallace, el hijo de esta señora, la mujer más valiente que hemos conocido en México. Ellos me piden que para poder negociar con la organización les ponga yo un aviso, y qué macabros, en una esquela dándoles el pésame en un periódico de circulación nacional. O sea, cada vez que usted tenía que ponerse en contacto con ellos... Era a través del periódico. Una esquela como esta, de la familia Alarcón Zamora. Así es, la contraseña que ellos me dan es familia Alarcón Zamora. Entonces yo puse alrededor de 15 esquelas en total. La señora Wallace es conocida como la Madre Coraje. Nada más entrar en casa de esta, qué casualidad, profesora de ética y civismo, nos apabulla con fotos, datos, diagramas, PowerPoints y todo tipo de pruebas sobre el caso, porque esta señora, ella sola, fue capaz de localizar a los 6 miembros de la banda que secuestró y asesinó a su hijo Hugo. El sistema de procuración de justicia está agotado, y está tan agotado que tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. Creo que eso es la vergüenza de mi país. No exagera. Miranda se puso en marcha la misma noche del secuestro junto a familiares y amigos y le hizo el trabajo a la policía. Un contacto en la compañía de teléfonos le dio el listado de llamadas de su hijo. Otro contacto le localizó la antena que registró la última de esas llamadas. Rastreando la zona en círculos concéntricos, encontraron el coche de Hugo, y un portero les llevó hasta la casa donde había entrado el joven, acompañado de esta chica con la que había ido al cine. Ella era el cebo. Ellos dos traían pasamontañas y lo agarraron por la parte de atrás para poderlo inmovilizar, y luego le pusieron cinta canela, lo ataron. Y bueno, sabemos que hubo mucha violencia, y desgraciadamente ese día mataron a mi hijo, el mismo día que lo secuestraron, la madrugada del 12 de julio lo mataron. Pero eso no lo supo Miranda hasta mucho tiempo después. Los secuestradores, en su primer contacto, le mandaron una prueba de vida de su hijo. Una fotografía en la que aparecía con una venda en los ojos. La fotografía había sido retocada en un ordenador porque realmente era una prueba de muerte. Empiezan a pelearse entre ellos que por qué habían escalado tanta violencia y que ya no iban a poder cobrar el rescate. Y Brenda Quevedo Cruz le dice que no se preocupe, que ella puede arreglar las fotografías para que no se den cuenta que mi hijo está muerto. Me lo cuenta mirando la foto de su hijo con tremenda pena contenida. Esta mujer es muy fuerte. Cuando tuvo los primeros nombres de los responsables, llenó el Distrito Federal de carteles enormes pidiendo información sobre ellos. Investigó todas las llamadas que recibió, incluidas las falsas. Yo me puse a disfrazarme, a arriesgarme a todo. Sacó a mi hija del país con sus hijos para que no estén en el riesgo, y entonces había días enteros en los que yo no llegaba a dormir a mi casa porque me quedaba en un taxi a vigilar o en una esquina, o me disfrazaba de algo y estaba ahí, vendía tarjetas en las esquinas para poder ver quién entraba y salía de las casas. Una llamada le llevó hasta la casa de César Freire, el ex policía. Hizo guardia con su hermano y cuando vio llegar al secuestrador, en un ataque de insensatez y desesperación, se tiró a por él. El momento en que yo lo veo cara a cara, él me saca un arma. Mi hermano se había quedado pagando el taxi en el que íbamos juntos. Cuando él se da cuenta que me está apuntando, él logra írsele a los pies, lo derriba, iba pasando una patrulla y gracias a eso fue que pudimos capturar literalmente mi hermano y yo el 26 de enero del 2006 al líder de esta organización criminal. Y estoy segura es que César Freire Morales. Miranda ya era muy conocida en México. Enseguida llegaron las televisiones, mientras el detenido seguía clamando su inocencia. Yo no me dedico al secuestro, señor. La señora Wallace, con casi 60 años, con el miedo todavía reflejado en su rostro, intentaba asimilar lo que acababa de hacer. Pero yo tengo mucha fe en que ahora con esta persona detenida lleguemos y nos diga dónde está mi hijo secuestrado. Poco a poco el resto de la banda fue cayendo gracias a los anuncios. Todavía no han confesado dónde tiraron los restos de Hugo, así que Miranda Wallace sigue luchando. Le quedan al menos 2 cosas por hacer: encontrar lo que quede de su hijo y encontrar también a Jacobo Tagle Dobin, el otro cabecilla de la banda que todavía está suelto.
Su rostro sigue apareciéndose a los conductores en diferentes calles del Distrito Federal. He visto las dos caras de la moneda del ser humano y ahora más que nunca estoy convencida que tenemos que hacer algo porque en México el tejido social como tal está verdaderamente destruido. Cada vez hay más secuestros, más asesinatos, más violencia. Y este país tiene que revertir esta situación a través de empezar a imprimir una verdadera cultura de la legalidad que hoy por hoy en México sabemos que no existe. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. La gente no siente que haya quien la proteja. No solamente es la violencia misma, sino que el Estado por sí mismo se convierte en un factor de inseguridad al no significar un elemento de protección a la gente. Programamos paso medio de aquí está para verificar el carro. Aplica condones y seguridad en salud se reporta. Tijuana, una emergencia pública en donde Una violencia que se ve reflejada en carteles y anuncios por las calles, que aparece cada mañana, sin faltar a su cita, en periódicos, revistas y televisiones. seguridad pública. En contadores que indican el número de muertos del día y el acumulado del año. En portadas terribles de titulares extremos que parecen que solo buscan atraer lectores en una malentendida competencia. 7 ejecutados más parece vendernos sonriente este muñeco diabólico. Todavía no sabemos que unos días más tarde, en Tijuana, no solo veremos más de 7 ejecutados, veremos también varios decapitados. Poner cabezas en lugares públicos implica necesariamente que habrá cobertura de los medios de comunicación, cobertura no profesional, es decir, cobertura que no tiene límites para la exposición de la violencia. En consecuencia, los medios de comunicación por sí mismos garantizan funcionar como canal de información y diseminación de los hechos de violencia. Desde su Instituto para la Democracia y la Seguridad, este sociólogo lleva años denunciando la falta de ética de muchos medios de comunicación y la necesidad de un gran pacto mediático para definir cómo reflejar la información sobre la violencia. Cabezas cortadas en primer plano, cadáveres en portada, los propios mensajes que los narcos dejan en los asesinados, todo eso se puede ver en los periódicos, publicidad gratuita regalada a los cárteles de la droga. Nos encontramos con periodistas que no tienen conciencia mínima de lo que provoca lo que están exponiendo. En un momento difícil como el que está pasando el país, no le puedes hacer propaganda a los delincuentes. Al narcotráfico le sale gratis, ¿no? Salir en las primeras planas y en los primeros planos de los noticiarios, ¿no? Entonces sí es un problema de la prensa que tendría que reflexionar, ¿no? Hacer un examen de conciencia y decir, bueno, ¿hasta dónde publico, hasta dónde no publico? Bien es cierto que, como dice Pepe Rebeles, hasta dónde publico y hasta dónde no publico, muchas veces, y hablando de narcotráfico, supone la diferencia entre estar vivo o estar muerto. 44 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 y hay otros 8 desaparecidos, lo cual no deja a México en demasiado buen lugar. Si a un capo mafioso no le gusta una información, no envía una carta al director del periódico, ordena asesinarlo. Digamos que dictan censura los narcotraficantes. Y muchos periodistas han optado por decir, bueno, de esto ya no vamos a hablar. Rebeles, 40 años de periodista en México, lo tiene claro. No hay narcotráfico sin cobijo de la autoridad, sin la connivencia de políticos corruptos o policías a sueldo de las mafias, algo que en México tiene un nombre. ¿Qué es la narcopolítica? Bueno, para mí la narcopolítica es básicamente el personaje político que de alguna forma apoya al narcotráfico desde su posición de poder, o bien aquel político que recibe apoyo del narcotráfico para que el día de mañana el político le ofrezca el apoyo desde su posición de poder. Durante el 2008 han sido asesinados casi 500 policías de diferentes cuerpos. ¿Todos caídos en la lucha contra el narco? Sí y no. Algunos murieron en operativos o enfrentamientos, pero la mayoría fueron liquidados por no cumplir sus obligaciones de agentes corruptos.
En pocos días, en Sinaloa, seremos testigos de cómo se resuelven las cuentas con los policías que no cumplen con los narcos o que no se venden a ellos. Una de las maneras tradicionales de operación de la delincuencia organizada es a través de la compra de conciencias de servidores públicos. Y una parte importante de esos servidores públicos, de esos policías que han muerto por haber estado en contubernio con la delincuencia organizada. Y han muerto o porque no les proporcionaron a tiempo la información de los operativos en su compra, o porque protegían a miembros de las bandas rivales, o también porque los querían quitar del camino. Pero también es cierto que un número importante de policías han sido muertos también por resistirse a la acción del crimen organizado. Lo reconoce la propia presidencia de gobierno en un informe al Senado. La mitad de la policía mexicana no es recomendable, es decir, es corrupta. Los cárteles son ya verdaderas corporaciones delictivas. Trabajan como grandes empresas del crimen organizándose en subdirecciones generales. La de robos, secuestros, extorsiones, asesinatos, por supuesto la del tráfico de drogas. El gobierno de Calderón ha decidido hacerles frente antes de que se hagan aún más poderosos y colombianicen México. Y eso, a su vez, ha desatado la guerra entre ellos. Los carteles del narcotráfico no se enfrentan entre sí a través de convenios, acuerdos, minutas, sino se enfrentan a través de las armas. En los reacomodos que hacen por el control de las rutas, por el control de plazas, es decir, de ciudades o de ubicaciones geográficas donde guardan droga, almacenan droga y desde ahí la cruzan hacia los Estados Unidos, es una lucha constante. Como dicen muchos, su vecindad con Estados Unidos es su privilegio y también su perdición. Como dice Carlos Fuentes, uno de sus más destacados y comprometidos intelectuales, se podría definir a su país como una narconación. Pero no habrá medidas suficientes dentro de México si no se llega a un acuerdo para ir a la raíz del problema que está en el consumo norteamericano. El consumo norteamericano. El consumo norteamericano. Se lo digo 3 veces porque ahí está la solicitud de la droga que se produce en México. Esto es Morelia, estado de Michoacán, el escenario del primer narcoatentado de México. El 15 de septiembre es ahora en el imaginario mexicano como el 11S en Estados Unidos o el 11M en España. Ese día los narcos elevaron la apuesta en su desafío al Estado. Ese día, en el que todo México celebra el llamado grito de la independencia, 3 sicarios lanzaron varias granadas contra la multitud. Era la primera vez que el narco atacaba directamente a la población civil. Hubo 9 muertos. Fue el esperado y temido salto adelante de las poderosas mafias de la droga. Son utilizados para tratar de presionar al Estado, ¿no? De chantajear al Estado, con una estrategia y una lógica claramente terrorista. O sea, esa es la lógica de todos los grupos terroristas, ¿no? Utilizar a la población civil para tratar de presionar al Estado, ¿no? Y de que la población civil presione al Estado para que haga pactos con estos grupos terroristas o que disminuya la presión sobre estos grupos. Todavía se puede ver en Morelia, a 3 horas de México DF, cientos de velas y pequeños recordatorios de personas anónimas. Ahora la zona es segura. El ejército patrulla las calles y los limpiabotas han vuelto a su sitio, al lado de donde estallaron las granadas. Vi la explosión. Sí, estaba yo con mi familia. ¿La notó cerca? Sí, vi cuando se tronó la granada y iba cayendo la gente. Sí, lamentable. Había muchas situaciones de ejecuciones, muchas situaciones lamentables, pero la sociedad en general sabíamos que eran atentados entre los grupos, entre esa gente, y nunca habían atentado contra inocentes. El atentado de Morelia fue el despertar de la inocencia de muchos. Los narcos, tan aguerridos, tan valientes, no son patriotas mexicanos. Perpetraron el atentado en la plaza del líder revolucionario Melchor Ocampo, el que escribió que es hablando y no matando como se entiende la gente. Pero ya hemos dicho que los narcos no son muy leídos. Es como si tú detienes al director general, como si se va el director general de una compañía. Bueno, pues llega otro, ¿no? Porque la compañía no la vas a dejar sin director.
Y si además el que llega, están llegando los que eran sicarios, están llegando a niveles muy altos y entonces el nivel de violencia para ellos es normal. Un alto cargo del gobierno me lo explicaba de manera más cinematográfica. Es como si en la película del Padrino a don Vito Corleone le sustituye Luca Brasi, su matón preferido. Eso está pasando en México. Se ha logrado detener a muchos capos, pero han sido sustituidos por sus sicarios. Sicarios como estos, acusados de ser los autores de la matanza. Y dilapidé, no sé si fueron 60 o 60 habitantes, y la rodé, y lo que hice, el pánico también. Logramos la captura de 3 personas con las que ellos han manifestado ser los autores de los hechos. Nosotros hoy ya tenemos pruebas adicionales que corroboran que efectivamente ellos fueron los autores materiales de esos atentados contra la sociedad el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Yo no he escuchado en su última frase la palabra terrorista o atentado terrorista. Ellos hicieron un acto terrorista. El hecho es totalmente claro a la luz del derecho penal mexicano. Cometieron un acto terrorista. Me niego a calificarlos a ellos como terroristas. Cometieron un acto terrorista. Equilibrismo dialéctico el del portavoz de la Fiscalía. Se niega a calificar de terrorista al que comete un acto terrorista. El ejecutivo de Calderón teme que los narcos copien la estrategia de coches bomba con la que Pablo Escobar casi tumba al gobierno colombiano. Pero ¿cuál de los grandes cárteles de la droga ordenó la matanza de Morelia? ¿Cómo presentan a 3 tipos golpeados?